Bueno, muchas gracias. Lo primero, pues agradecer a Tierras y darle enhorabuena por este evento, que además en streaming y aquí con un montón de gente viendo. A mí me hacía especial ilusión cuando me lo propuso Alejandro, porque bueno, yo voy a otras provincias o a otras comunidades. Yo soy de aquí de León, soy de un pueblo que se llama Goraiza del Pino. Hay algunos paisanos y eso siempre pues, me alegra mucho. Entonces, bueno, pues yo llevo trabajando, por situaros un poco, como él ha dicho, quién es mi empresa. Nosotros nos dedicamos a la intermediación comercial, de un poco lo que se conoce como broker de materias primas. Y yo llevo 23 años trabajando en este sector. Yo creo que ya si no he aprendido, ya no aprendo. Entonces, bueno, espero no aburriros, espero que os merezca la pena quedaros aquí y no ir a la cafetería a tomar una caña. Y sobre todo espero daros datos y que vosotros penséis. Yo no tengo la bola mágica, si alguno piensa que yo voy a decir aquí lo que va a pasar, no tengo ni idea. Y creo que nadie sabe lo que va a pasar con los mercados de cereales en los próximos meses. Podemos intuir, podemos pensar y podemos un poco razonar. Me gusta mucho esta frase que dice que si los expertos del mercado de valores eran tan expertos, estarían comprando acciones, no vendiendo consejos. Este era un hombre que trabajó para el gobierno americano, anteriormente también fue el director general de una empresa que tenía que ver con temas armamentísticos y aeroespaciales, y es una realidad. Quiero decir, al final, a mí me hace mucha gracia cuando la gente da consejos, bueno, que vender, comprar, que es buen momento, hay que esperar, pero que en eso fiaros poco. Y simplemente tener vuestro criterio, intentar aprender, los que sois agricultores y tenéis mucha cosecha o tenéis una parte importante de vuestra rentabilidad y vuestros ingresos dependen de esto, bueno, pues hay que intentar estar informado, hay que intentar ver pues, todas las fuentes posibles. En Internet hay mucha información y bueno, pues esto es relativamente sencillo. Yo es lo que voy a hacer hoy, intentar un poco pues, sumar ideas y que vosotros saquéis vuestra propia conclusión. Me permito el lujo de cambiar el título de la ponencia que me había propuesto Tierras y creo que es más acertado en el momento en el que estamos decir, ¿es rentable sembrar maíz en el año 2022? Aquí en la provincia de León, por ejemplo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque bueno, venimos de un año fantástico para los agricultores en lo que hemos tenido unos costes de producción relativamente bajos, fertilizantes todavía baratos, energía más o menos barata, por lo menos en una parte, y unos precios de venta muy buenos. Bueno, ahora encaramos un año en el que los precios de los inputs han subido mucho, como luego veremos, y en el que no sabemos lo que va a pasar con los cereales o no sabemos lo que va a pasar cuando tengamos que vender nuestra cosecha de maíz dentro de unos meses, a ver qué va a ocurrir. Bueno, yo lo que he intentado hacer es cuando nosotros en la empresa también nos contrata algún cliente para hacer un estudio de mercado, ¿no? Si entro en este mercado, voy a esta zona o tal, pues hacemos un pequeño, por decirlo de alguna manera, algún plan de negocio. Bueno, pues yo lo que quiero hacer aquí con vosotros hoy es un pequeño plan de negocio en el que analicemos cada uno de los puntos que tiene el maíz y cada uno de los puntos que veamos si merece la pena o no merece la pena, para que cuando os vayáis de aquí, vayáis con esa idea. Si merece la pena y es rentable o no, depende de cada persona. Si me preguntáis a mí qué es para mí un salario bueno, pues os diré una cosa, y si le preguntáis a Cristiano Ronaldo os dirá otra. Obviamente, claro, pues no tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, si comparamos el maíz con los olivos en Andalucía o con el tomate en Extremadura, pues será una cosa, y si lo comparamos aquí con el girasol o con el trigo, pues será otra. Pero es importante que tengamos claro en el punto en el que estamos en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es si realmente hay... No sé qué pasa ahora. Lo primero que vamos a ver es si realmente hay quien consuma maíz. Porque claro, esto es una parte importante. Y 23 años trabajando para llegar a esta conclusión. Bueno, pues a mí me ocurrió cuando yo estaba empezando a estudiar en la carrera, pues se pusieron de moda las granjas de avestruces. A lo mejor alguno habéis tenido alguna o habéis tenido algún conocido, ¿no? En aquel momento las granjas de avestruces eran maravillosas. Aquello todo el mundo se iba a forrar poniendo avestruces. Y es verdad que las primeras avestruces, las primeras granjas ganaron mucho dinero porque le vendían huevos y pollitos a las otras que se montaban. Pero llegó un momento en el que el mercado se saturó y había que vender la carne. Bueno, yo en mi vida he comido carne de avestruz una vez. No estaba mala, pero solo la he comido una vez. Entonces, claro, toda aquella gente que tenía aquellas granjas, que había gastado un montón de dinero, pues tuvieron que cerrar y perder dinero o arruinarse porque no había quien comprase la carne de avestruz. Bueno, pues vamos a ver si el maíz que tenemos que producir y que ahora nos ha dicho, como nos ha dicho el compañero anterior, que se están poniendo muchos más regadíos y que, por tanto, la opción de producir maíz es mayor, a ver si merece la pena sembrar más maíz, a ver si tenemos a quien nos lo compre. Bueno, pues en España el consumo de maíz, para que os situéis, principalmente es la fabricación de pienso, que estamos hablando de unos 10-12 millones de toneladas. ¿Por qué 10-12 millones? Pues depende un poco del precio que tenga el trigo, el precio que tenga la soja, el precio que tenga la cebada, se mete más o se mete menos trigo. Luego también el consumo humano. Os pongo palomitas, pero bueno, hay muchos, por ejemplo, los snacks, estos que tomamos, los Doritos, cualquier tipo de aperitivo normalmente está hecho con maíz. Luego también la cerveza, no sé si lo sabéis, lleva una parte de la cerveza, o una parte de los ingredientes de la cerveza es maíz. Luego también tenemos el whisky o la ginebra que bebemos. Aquí tenemos aquí cerca en Segovia una destilería que funciona con maíz también. Bueno, pues aproximadamente estos usos son 500.000 de toneladas. Y luego tenemos el tema industrial,
que son las plantas de producción de etanol. Aquí tenemos 3 en España, una cerca aquí en Salamanca y otra en Cartagena y otra en Galicia. Y luego tenemos la producción de almidón, que es muy importante, tenemos en Zaragoza, en Barcelona y en Valencia. El almidón se utiliza pues, para hacer papel, para hacer componentes de automoción, para condimentos, para muchas cosas. Es decir, estamos hablando de unos 2,5 millones de toneladas anuales aproximadamente. Es decir, al final en España el consumo de maíz está en torno a los 15 millones de toneladas aproximadamente. Lo pongo para atrás, que se pasa un poquito a veces. A ver si lo pasa ahora. Ahí. Estamos hablando aproximadamente de unos 15 millones de toneladas de maíz, o entre 13 y 15. Depende también un poco de la cosecha que tengamos. ¿Cuánto maíz producimos en España? Bueno, pues en Castilla y León tenemos aproximadamente unas 121.000 hectáreas con 1,6 millones de toneladas. León es la principal provincia productora de maíz de España y da la sensación de que seguirá creciendo. Producimos en torno a 1 millón de toneladas. Luego vamos a Aragón, que está produciendo aproximadamente bueno, si me lo pasa aquí esto, aproximadamente 1,2 millones de toneladas, y la provincia de Huesca, que hasta hace poco era la principal productora, está en 0,87. En Extremadura, pues bueno, la producción teóricamente iba a crecer mucho, pero como hay otros cultivos que son más rentables, o para ellos son más rentables, pues está en esa línea. Es decir, estamos hablando aproximadamente de unos 4,5 millones de toneladas de maíz. Por tanto, tenemos un consumo 3 veces mayor de lo que producimos. Bueno, yo creo que esto es importante. ¿Cuánto maíz se importa en España? Pues la diferencia, entre 7 y 10 millones de toneladas. Y se importa, pues, sobre todo para las zonas de litorales, ¿no? Es decir, como os he dicho antes, hay mucho consumo de pienso en todo el área litoral, y entonces, bueno, pues los principales puertos de importación pues son Tarragona, Cartagena, Huelva, Marín, Coruña y Santander. Hay otros puertos también importantes, pero bueno, esta es un poco la cifra. Por tanto, vemos que hay una capacidad de crecimiento en maíz importante, y esto hace que los precios de aquí del maíz sean mayores que lo que tiene un agricultor francés, un agricultor ucraniano o un agricultor americano. ¿Por qué? Porque aquí consumimos más de lo que producimos. Esto pues, es importante. Y si ahora vamos a Castilla y León, en Castilla y León, ¿qué nos ocurre? Porque tradicionalmente Castilla y León es una región que siempre es excedentaria en cereales. Es decir, aquí producimos mucho, pero consumimos poco. Bueno, pues esto en los últimos años va cambiando. Va cambiando porque primero aquí se instalan industrias importantes, como la que os he dicho de Salamanca, de Babilafuente. Se van instalando industrias, por ejemplo, pues, fábricas de harinas, y sobre todo la fabricación de pienso. Castilla y León en los últimos años ha pasado a ser la segunda productora de pienso de España, después de Cataluña. Esto es muy importante y esto lo que va haciendo es que cada vez somos menos excedentarios y, por tanto, el valor añadido de nuestras producciones es mayor. Para que os situéis un poco, es más barato traer 1 tonelada de maíz desde Mar Negro, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, bueno, ahora Ucrania está jodido, pero desde Rumanía a Bulgaria a Murcia que llevar un camión desde León a Murcia. Entonces, claro, esto es importante, ¿no? Si tenemos un consumo cercano en 100, 200, 300 kilómetros, siempre es mucho mejor que tenerlo que llevar a zonas más alejadas. Bueno, pues en Castilla y León, más o menos, para que os hagáis una idea, el balance es neutro, es decir, el maíz que se produce es el maíz que se consume. Por tanto, cada camión de maíz que va a Galicia, cada camión de maíz que va a Asturias, cada camión de maíz que se va a Toledo, significa que tiene que entrar otro camión de maíz, normalmente por el puerto de Santander, o por maíz que viene desde Francia. Luego también es verdad que en los enlaces de cosecha, más o menos, aquí en Castilla y León, pues a partir del verano ya los almacenes están vacíos, queda muy poco maíz, y lo que se hace es aprovechar, por ejemplo, maíz de Andalucía o maíz de Extremadura, que se cosecha un mes o un mes y medio antes, sobre todo para la planta de Salamanca. Pero bueno, que sepáis, os quedéis con el dato de que aquí producimos lo que consumimos. Por tanto, si produjéramos un poco más, no pasaría nada, porque probablemente el consumo también irá creciendo, ¿vale? Un poco por daros los datos: consumo de pienso, el maíz para consumo de pienso aproximadamente 1 millón de toneladas, consumo industrial medio millón de toneladas, y la producción estimada 1,5 millones. O sea que más o menos estamos en ese balance. Bueno, pues ahora que hemos visto ya, bueno, ahí son las zonas a las que se va maíz desde aquí, desde Castilla y León, pues eso, Galicia, Asturias y Cantabria, algo la zona centro y bueno. Una vez que hemos visto que sí que hay demanda para lo que vamos a producir y que sí que se produce, pues tenemos que ver si es legal producirlo. Hoy no ha venido Pedro Medina, pero bueno, la verdad que él es un gran conocedor del campo en Castilla y León, y tenemos la suerte de contar con él porque aquí en la Junta de Castilla y León, en el tema de la PAC, es uno de los grandes conocedores de la PAC a nivel España, a nivel Europa, y yo creo que nosotros, mientras él esté ahí, vamos a estar bien defendidos, los agricultores, bueno, pues en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que tenemos que tener claro si lo que se puede producir o no se puede producir es legal o no. Hay por ahí unas plantas ahora que se fuman que no dejan producirlas o transformarlas, o lo que sea, y son rentables, y también hay mercado, pero en fin, la administración no deja, ¿no? Bueno, pues el maíz parece que de momento sí, y nos lo ha dicho esta mañana la Junta de Castilla y León, que de momento, pues bueno, se puede seguir produciendo y es un cultivo que no estropea y no hace daño y tal.
Pero a mí siempre hay una cosa que yo cuando hablo con políticos les pido una cosa, y es que nos dejen en paz. Es decir, que nos dejen producir lo que sabemos hacer. ¿Por qué? Es una cosa que no entiendo, porque aquí en la provincia de León tenemos unos agricultores que se han especializado en el maíz, que son buenísimos haciendo maíz, tenemos un clima que permite producir maíz, tenemos agua, tenemos un suelo que lo permite. ¿Por qué nos tienen que limitar tanto en rotaciones, en problemas, que nos dejen producir lo que queramos? A mí personalmente, lo que voy a enseñar aquí ahora, a mí me genera un conflicto moral. Por deciros una cosa, es decir, Europa ahora mismo se ha metido en una dinámica de que prima lo verde, prima lo ecológico, prima lo sostenible. Nadie va a negar todo eso. Nadie va a negar que los más interesados que el campo siga siendo campo y siga produciendo somos los que vivimos del campo. Por tanto, nadie va a cuidar el campo mejor que los agricultores y ganaderos. Y esto es una cosa que ningún político de fin de semana que se va al campo con su familia y quiere tenerlo todo verde va a cuidar más que nosotros y va a pensar más que en ello. Pero también es verdad que os decía el conflicto moral, porque ¿cómo se puede de alguna manera regular para que se produzca menos en Castilla y León cuando en el mundo hay 811 millones de personas que no saben si van a poder comer ese día? ¿Cómo hay 2.300 millones de personas en el mundo, 2.300 millones, que no tienen, por decirlo de alguna manera, el alimento suficiente diario para pasar el día? Y esto no es porque quieran hacer la dieta esta que está de moda ahora de ayuno intermitente o la operación bikini, lo que sea, no tienen alimento suficiente. Y sobre todo, según dice Oxfam, porque cada minuto 11 personas mueren en el mundo, que eso supone 5 millones de personas al año, de las cuales la mayoría son niños. Es decir, a mí, moralmente, que aquí en Europa, a pesar de tener un potencial para producir más, nos estén limitando la producción cuando hay gente en el mundo que se muere de hambre, pues a mí me genera, en fin, no me gusta. Bueno, técnicamente es viable producir maíz en Castilla y León, seguimos con nuestro plan de negocio, pues obviamente habéis visto hoy que sí, aquí sois excelentes agricultores y excelentes técnicos, por tanto aquí nada tengo que añadir. Tenemos agua suficiente, yo creo que hoy se ha hablado un poquito así, pero bueno, mirando los datos del día 15 de febrero, aquí en la provincia de León, bueno, pues aunque ha llovido menos, los embalses están prácticamente o un poquito por encima incluso de la media de los 10 últimos años. Es verdad que no como el año pasado, que fue una situación pues anormalmente, si os acordáis con Filomena, con varias danas que hubo, pero bueno, de momento la situación parece que no hay problema, ¿no? Entonces ahora vamos a lo importante, vamos a producir, somos capaces de producir, es legal producir, merece la pena, es decir, es rentable, vamos a ver qué va a pasar con los precios. Bueno, aquí os pongo la evolución del precio del maíz en Estados Unidos desde el 2020. Bueno, como veis aquí, pues hay una evolución positiva, hubo un pico ahí importante, que luego os hablaré de él, y ahora estamos en ese punto. Ese pico se produce sobre todo en el mes de marzo y abril en Estados Unidos por lo que llaman la batalla de los acres. La batalla de los acres significa que un agricultor americano, antes de sembrar el maíz, pues él analiza qué va a sembrar y mira la rentabilidad de su cosecha. Y por eso tienen el mercado de futuros de Chicago. Entonces dice, oye, yo me merece la pena sembrar maíz, soja, trigo, algodón o otra cosa. Bueno, entonces ahí siempre hay un cierto movimiento que fuerza a que los precios estén un poquito más caros. Si miramos Francia, la gráfica es un poco distinta, pero al final es lo mismo, tiene una pendiente hacia arriba. Es decir, estamos viendo que los precios del maíz a nivel mundial han subido. Francia, si miramos con respecto al año pasado y con la media de los años anteriores, estamos aproximadamente hablando de 70-80 euros más caro el maíz. Bueno, eso es importante y eso compensa en parte el incremento de costes de fertilizantes, gasóleos, etcétera, ¿no? ¿Qué más cosas ocurren o qué más cosas pueden ocurrir para intentar interpretar lo que va a pasar los próximos meses? Bueno, pues según el USDA, que publicó informe mundial el pasado 9 de febrero, pues la situación en Brasil la producción de Brasil va a ser 114 millones de toneladas para la campaña actual. Brasil, no sé si lo conocéis, tiene dos cosechas. Una que es la primera cosecha, que suele ser maíz o soja, y una segunda cosecha que llaman safriña, que principalmente es de maíz. La safriña se ha sembrado ahora, que se ha terminado de recolectar el maíz y la soja, y se cosecha aproximadamente en verano. El USDA está estimando, con estos datos, está estimando que la cosecha de maíz en Brasil, de la segunda cosecha, va a ser récord. Bueno, eso es como decir aquí que vamos a coger 5.000 kilos de trigo en el secano. Pues igual sí, pero igual no. Y con esos datos, el USDA hace un ajuste de 43 millones de toneladas de maíz en Brasil de exportación. Cualquier cosa que haya en la cosecha de Brasil, para que os dé una cifra, el USDA estima este año 114 millones. El año pasado tuvo 87 y el año anterior 105. O sea que 114 a mí me parece una estimación muy, muy optimista. Lo dice el USDA, que sabe más que yo, por tanto me lo creo. ¿Qué pasa con China? China fue el que revolucionó el año pasado el mercado de las materias primas porque tuvo un problema de sequía y entonces produjo solo 260 millones de toneladas de maíz
Ya había recuperado su cabaña ganadera, porque si habéis escuchado o habéis leído, tuvo un problema con la peste porcina africana, tuvo que sacrificar millones y millones de cerdos, pero ya va recuperando la cabaña ganadera, y el año pasado tuvo que importar casi 30 millones de toneladas de maíz. Bueno, pues este año, a pesar de crecer en la producción 15 millones de toneladas, las cifras que da Luzda son de 26 millones de toneladas de maíz. Es prácticamente lo mismo que el año pasado. Y el consumo lo aumenta en 10 millones, es decir, casi a 300 millones de toneladas de maíz en China. Y la sensación es que China va a seguir creciendo con el maíz, porque es un producto que no solo para la cabaña ganadera, no solo para las personas, sino también lo está utilizando mucho para producir etanol, almidón, es decir, productos industriales. Ucrania, pues ya veis, aquí habría que llamar a Putin a ver que nos cuente qué va a hacer. Pero es verdad que Ucrania es un país muy importante en la escena internacional y en la producción y sobre todo en la exportación de maíz y de trigo. Para los que sois muy puntillosos, ahí me he equivocado. No son 330 millones de toneladas, sino son 33, obviamente. No puede exportar más de lo que produce. Ucrania produce aproximadamente 42 millones de toneladas de maíz, o es la cifra de esta campaña, y va a exportar 33. El año que viene, ¿qué va a ocurrir? Primero, no sabemos si se va a poder exportar todo el maíz que tienen previsto exportar por la situación de guerra que hay. Ahora mismo ya se están desviando barcos que iban a ir a cargar a Ucrania y se están desviando a otros orígenes, porque no hay la certeza de que puedan cargar. Y luego, si realmente hay un conflicto armado, pues seguramente muchas fincas no se pueden sembrar, ¿no? Entonces eso, lógicamente, no va a ayudar a que haya más maíz, será al contrario, ¿no? Nos ayudará a que haya menos. Bueno, y luego os pongo un poco un poco a modo de resumen, ¿no? La producción mundial de esta campaña es 1.205 millones de toneladas, digo esta en la que estamos, que termina el 30 de junio. La del año que viene, fíjate, no sabemos todavía lo que se va a sembrar. Pero las existencias finales, a mí este dato sí que me es muy importante. Quito las de China, que las existencias que hay en China nunca lo sabemos, porque hace 2 años, de repente, resulta que había no sé cuántas, pero no estaban bien, se perdieron. Entonces quito las de China y solo dejamos las existencias mundiales en el resto del mundo 92 millones de toneladas. Esto es ridículo. Nos puede parecer mucho, esto es muy poco. Es decir, cualquier accidente climático, cualquier problema que haya, cualquier sequía en cualquier sitio importante, tenemos un problemón y por tanto los precios deberían subir, o subir bastante. ¿Con qué comparamos, como os decía antes, el maíz? Pues tenemos que comparar el maíz con la soja. Si miráis la soja, y esta gráfica es me parece que es del fin de semana. Hoy todavía estaríamos más arriba. Hoy estamos en 1.600 y pico. Es decir, la soja ha crecido un montón en precio. Prácticamente ha duplicado. Si comparamos esta zona, que son los precios un poco tradicionales que tenía, prácticamente ha duplicado el precio. ¿Esto qué significa? Que el agricultor americano tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Siembro soja o siembro maíz? Imaginaros que un agricultor que siembre 100 hectáreas de maíz y 100 hectáreas de soja dice, coño, este año resulta que la soja tiene menos riesgo porque los fertilizantes son más bajos, los costes que asumo son menores, pues voy a sembrar un 10% más de soja y un 10% menos de maíz. Es decir, 110 hectáreas de soja, 90 hectáreas de maíz, que tampoco es ninguna catástrofe. Bueno, pues que en Estados Unidos se produjese un 10% menos de maíz significa 40 millones de toneladas. Y 40 millones de toneladas es prácticamente 10 veces la cosecha española. O sea, imaginaos la dimensión simplemente con que se siembre un poco menos. Y esto va a ocurrir en el próximo mes o en el próximo mes y medio, que es cuando los agricultores deciden qué van a sembrar. El tema de los fertilizantes, que esto, pues lógicamente todos lo sufrís y poco tengo que aportar, pero es verdad que si analizamos este gráfico, este es un índice que hay en Estados Unidos donde lo que hacen es suman los 3 fertilizantes más importantes, nitrógeno, fósforo y potasio, para la producción de maíz y hacen una especie como de índice. No lo toméis al pie de la letra los valores, sino simplemente la evolución. Pues estamos por aquí en esta zona habitualmente y fijaros dónde estamos, ¿no? Entonces, los fertilizantes, de luego, no ayudan a que la gente siembre más maíz, será al revés, ¿no? Entonces, por tanto, esto es importante. Bueno, el petróleo, lo mismo, ¿no? Es decir, los tractores de momento van con petróleo, o con derivados del petróleo, en algún momento a lo mejor van con electricidad, pero de momento el petróleo, pues ya veis dónde está también situado. La energía eléctrica, pues antes lo ha contado el ponente anterior, pues veis un poco las cifras que hemos tenido del coste del kilovatio hasta aquí, y a partir de aquí, y una parte importante de lo que se riega, pues se hace con energía eléctrica, con lo cual, pues claro, los costes... Y esto no solo ocurre en España, esto ocurre en todo el mundo, entonces, lo mismo si mirásemos el gas, pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, por tanto, esto desde luego no ayuda a que el maíz se siembre más en el mundo, o que se vaya a producir más maíz. Esto es precisamente lo contrario. Y bueno, yo como quiero ser breve, no sé si voy bien en tiempo, Alejandro, pues quiero poneros mis conclusiones. Y después de las conclusiones os daré mi opinión, que solo es mía, con lo cual yo lógicamente me puedo equivocar respecto a si merece la pena sembrar maíz o no. Bueno, a ver si se enciende esto. Bueno, lo que os decía, os pongo un almacén casi vacío y os pongo que el balance mundial es muy ajustado. Cualquier accidente climático en cualquier zona importante de maíz del mundo, que hay 3, Estados Unidos, Mar Negro y Brasil. Cualquier accidente ahí, es decir, que hay un poquito de sequía, porque no sé si sabéis que la mayor parte del maíz en el mundo no se cultiva en regadío como aquí, se cultiva en secano, por tanto depende de lo que llueva.
Depende de las condiciones climáticas y sobre todo en el momento de la floración, que como vosotros sabéis bien, no le puede faltar el agua. Pues si falta, pues es un problema. Entonces, bueno, esto nos da una idea que el balance es muy ajustado y que, por tanto, ojo. Como os decía, el riesgo climático, en alguna de las zonas importantes, pues, bueno, pues puede ocurrir. Esta gráfica, si os lleváis alguna idea de aquí hoy, me gustaría que os lleváis esta gráfica. Esta gráfica la da Luzda y es la comparativa, barras naranjas, la producción, azul, el consumo mundial. La producción aumenta. El maíz es el único cultivo que ha sido capaz de duplicar la producción desde el año 91, vamos, no duplicar, casi triplicar la producción hasta el año 2022. Tiene esa capacidad, la mejora genética, la mejora de fertilizantes, la mejor utilización de maquinaria, técnicas de riego, etcétera, etcétera, y es el único alimento que hoy por hoy es capaz de dar de comer al mundo. Por tanto, va a seguir creciendo, porque no solo es para alimentación humana o animal. Como os decía antes, el maíz se utiliza mucho para producir etanol, para producir almidón, para producir usos industriales, que no hay otro cereal que sea capaz de absorber esta producción o esta demanda mundial, ¿no? El tema de fertilizantes, como os decía, pues los fertilizantes o los input, cada vez los costes son cada vez más caros. Y por último, pues os pongo esta foto de un niño diciendo que es eso, el maíz es un cultivo necesario, y como cultivo necesario, y aquí sabemos producirlo y somos capaces de producirlo, es un cultivo rentable. Yo no sé lo que va a pasar con los precios el año que viene, insisto, pero todo apunta a que los precios deberían estar como este año o superiores. Por lo que os digo, porque el maíz se necesita. Y eso suponiendo que no haya ningún problema en ningún país importante, ni ocurra ninguna cosa en Ucrania, es decir, que vaya todo más o menos normal. Entonces, pues nada, esto es lo que os quería contar, espero que por lo menos os haya hecho pensar y cualquier pregunta pues me la podéis hacer ahora. Gracias.